Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Recuerden que ya estamos en la tercera semana de este módulo número 2 de la información al conocimiento. Su grupo, se lo recuerdo una vez más, es M2, perdón, M2C1G56-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Esta tercera semana comenzó desde el pasado lunes 13 de noviembre y va a finalizar el próximo domingo 19 de noviembre. Y bueno, como les mencionaba, es el primer espacio de la semana. Les comento la secuencia de trabajo. Permítanme un momentito, por favor. Entonces, cuando hablamos acerca de esta secuencia de trabajo, tenemos cuatro momentos que vamos a tener a lo largo de esta sesión para tocar todo lo que respecta a esta semana. Primero tenemos la bienvenida, después tenemos el objetivo, tenemos la revisión de las distintas actividades a realizar durante esta semana, incluyendo actividades integradoras, también las actividades formativas, también lo socioemocional, y también tenemos unas encuestas que son súper importantes para esta semana porque ya estamos a más de la mitad del módulo. Entonces hay que llevar este orden para que no se nos vaya a pasar nada. Lo siguiente a revisar, o bueno, por último, serían las dudas y comentarios que ustedes puedan tener, porque recuerden que antes de ingresar al espacio o incluso al momento en el que pueden leer la bienvenida, van checando cuáles son los elementos que contiene esta tercera semana, perdón. Ahora, el objetivo que tenemos es que podamos intercambiar distintos puntos de vista para construir el conocimiento. ¿A través de qué? A través de que podamos expresar nuestros comentarios y también podamos resolver las dudas que puedan surgir desde que se revisa cada uno de los recursos que tiene esta semana, y también en lo que respecta a cada una de las actividades, revisar de qué trata cada una de las actividades y asimismo que estas puedan ser resueltas, pero que también con base a los propios recursos que ustedes tienen, es decir, que también puedan realizar una búsqueda o con la participación en los foros, entonces podamos ir resolviendo. Ahora, tenemos las reglas de comunicación virtual. Estas reglas de comunicación virtual son para estar dentro de este foro, perdón, este espacio, y que ustedes han estado ocupando en cada uno de los foros que han tenido desde que ingresaron al módulo propedéutico. Entonces, estas reglas de comunicación virtual son las siguientes. La primera es que podamos levantar la mano para participar, es decir, que no propiamente levanten la cámara y levanten la mano, sino más bien que en la parte de arriba tienen una herramienta que se llama participar y es una manita así. Entonces, es para que es la simulación que dentro de los espacios en tiempo presencial, cuando hacen una pregunta o cuando van a responder una pregunta que hace el docente, o en este caso su asesor virtual, es decir, yo, se suele levantar la mano. Pero porque aquí no podemos tener encendidas todas las cámaras, o más bien no es obligatorio y tampoco es como que ustedes se sientan obligados o obligadas a encenderla, tenemos esa herramienta. Entonces, por favor, Joselina y Paola ya han ingresado a las sesiones, pero para asegurarnos que queda muy claro que esa es la herramienta que vamos a ocupar, por favor, selecciónenla. La herramienta de participar que está en la parte de arriba, en la manita. Recuerden que le pueden dar clic para que a un lado de su nombre se coloque una manita en color amarillo y un número. Así que por favor denle clic para que tenga súper entendido que ya la encontraron. ¿No encontramos la herramienta?
Ok, listo. Josefina ya encontró la herramienta. Paola, ahí por favor recuerda encontrarla porque al momento en el que o responden una pregunta o realizan una pregunta, se utiliza esa herramienta, ¿vale? Recuerden también que durante la participación de estos foros vamos a respetar vamos a respetar estos espacios porque en el momento en el que ingresamos, bueno, vamos a tener a distintas personas participando. Ahorita mismo somos tres. Pero vamos a cuidar que si, por ejemplo, Josefina tiene su micrófono encendido y está mencionando una respuesta o está haciendo una pregunta, entonces tanto Paola como yo vamos a mantener los micrófonos apagados para que uno, no haya doble señal en cuanto al sonido y tengamos claridad en el mismo. Y segundo, que no vayamos a interrumpir la idea que está desarrollando su compañera. Así que, por favor, recuerden que eso es lo que vamos a procurar. ¿Qué más vamos a cuidar? Que sí puede haber algún desacuerdo, a lo mejor en alguna respuesta o alguna pregunta, o si vamos a comentar algo que ya comentó alguno de nuestros compañeros, vamos a guardar las reglas de la etiqueta con respecto a la cordialidad y también respetando la opinión del otro, o mejor dicho, de la otra persona. Ahora, llegamos a estos contenidos que son básicamente en los cuales está basada esta unidad número 3. Esta es el tercer espacio porque tenemos 4 recuadros. Tenemos unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Bueno, que más bien sería la semana de integración porque ya no hay ninguna unidad en la semana número 4. Entonces, para esta tercera semana tenemos la unidad número 3, que se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Entonces, una vez que podemos encontrar esta semana, podemos localizar que a su vez todo lo que contiene va de acuerdo a la unidad número 3 y las actividades se van a basar en esos recursos. Para esta semana tenemos distintas actividades, pero antes de que comience a mencionarlas y también ir despejando posibles dudas que ustedes puedan tener, cuéntenme, Josefina y Paola. ¿Tienen alguna duda, alguna aportación, algo que quieran aportar antes de que comience? Recuerden levantar la manita. ¿No? ¿Ninguna de las dos participa? Ok, avanzo entonces. El propósito de esta unidad es que podamos producir reseñas y relatos desde una lectura analítica. ¿Cómo o a qué se refiere con una lectura analítica? Recuerden que la semana pasada estábamos hablando acerca de que cada lectura conlleva una comprensión y para ello es que perdón, para ello es que al revisar las lecturas que se nos piden, entonces podemos llevar a cabo como tal una lectura con distintas estrategias para poder comprenderla. Pero ¿cómo demostramos que comprendimos la lectura? A través de la explicación de la misma. Es decir, al momento en el que redactamos o expresamos de manera oral aquello que ya leímos con nuestras propias palabras, sin necesidad de copiar, pegar o leer tal cual las palabras del autor o de la autora, entonces podemos avanzar hacia que sí comprendimos la lectura y sí la estamos analizando, así como sus distintos elementos. Por otro lado, nos vamos a encontrar que las tecnologías de la información y la comunicación, alias las TICs,
pueden favorecer esta comunicación, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito personal, entre otros. Entonces, vamos a revisar las actividades a elaborar durante esta semana. Algo que agregar también es que, como ven, dentro de ese propósito, o bueno, a un lado, además de colocar la unidad número 3, coloco la unidad número 2 porque hay actividades integradoras que van a estar basadas desde la semana número 2. Entonces, si pudimos elaborar esas actividades de la semana número 2, va a ser más sencillo que podamos elaborar estas actividades de esta tercera semana, porque justamente tiene que ver con los temas que vimos durante la semana pasada. Voy a compartirles pantalla. Por favor, si les es posible, me indican si ya puede verse. Sí, yo sí la veo. Por ahí escuché un ruidito. Josefina, creo que es tu micrófono, pero no distinguí qué dijiste. ¿Ya me escucha? Digo que sí la veo. De manera un poco robótica, pero comprendí que sí se alcanza a ver ya. Así que Sí. voy a avanzar. Espero que también Paola ya esté visualizando. Ok, aquí tenemos esta pantalla que va siendo justamente parte de la actividad integradora número 5, que es la del relato. Este relato va a contar una historia en la cual se puede contar de distintas. ¿Por qué? Porque al momento en el que de repente, cuando éramos pequeños o pequeñas, nos contaban algo acerca de un cuento, por ejemplo, no necesariamente contábamos tal cual lo que nos habían contado, sino más bien que íbamos eligiendo nuestras propias palabras para contar aquello que nos dijeron, ¿ok? Pero, repito, no mencionábamos así tal cual exactamente aquello que nos habían contado, sino más bien que terminábamos contando aquello que habíamos entendido. Y no está mal, porque finalmente a través de estas propias palabras que utilizamos es que podemos expresar que sí comprendimos algo, ¿vale? Así que esto es lo que es el relato. Pero cuéntenme, ¿ustedes pudieron revisar sus recursos? ¿Qué es lo que comprenden de un relato? Sí, Josefina, te escuchamos. Josefina, tienes encendido tu micrófono, Pues es lo pero no logro escucharte. ¿Me escucha? No. Ahí me escucha. Oh, no. Entonces no. Está fallando a mí. Se escucha ruido, pero no se distingue lo que mencionas. Ahí ya me escucha. Sí, ya. No, otra vez no, porque únicamente escuché cuando preguntaste, ahí ya me escucha, pero después de eso se volvió a cortar. Ahí. Ahí se escucha mejor.
Ahí ya mejorcito o todavía no. Por un poquito, pero realmente solamente se escuchan un par de palabras bien y después se vuelve a perder. Ahí mejor o todavía no. Un poquitito. A ver, continúa hablando, por favor. Que un relato es es decirlo de manera más breve que contar una historia. ¿Sí se escuchó o no? Sí, un poco de ruido, pero sí distinguí que mencionaste que es contar una historia más corta, más breve. Sí. ¿Sí? Ok. Pilar, ¿quieres realizar alguna participación? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Ok, me parece que no nos escucha Paola o quizá no está por ahí. Bueno, avanzo entonces. Esta actividad integradora va a utilizarse para que ustedes puedan continuar desarrollando la capacidad de explicar y exponer sus ideas con sus propias palabras, no solamente de manera académica, sino también a su familia, dentro de su trabajo, entre otros ámbitos. El propósito como tal de la actividad es que ustedes puedan elaborar dos relatos, uno oral y uno escrito basado en alguno de los textos literarios. Dentro de estos tipos de textos, recuerden que los trabajamos dentro de lo que es la sesión del día miércoles de la semana pasada, cuando vimos las actividades integradoras a realizar. Así que podrían revisar esos dos espacios abiertos de la semana pasada que se encuentran dentro de la pizarra de sesiones. Entonces, recuerden que al elaborar su actividad integradora número 3, justamente visualizamos los distintos tipos que existen y entonces nos encontramos que podemos comprenderlos de acuerdo a lo que vayamos leyendo y también qué tanto podamos obtener de eso. ¿Qué es lo que necesitamos para poder realizarlos? Bueno, vamos a escribir un relato, vamos a utilizar la buena ortografía, vamos a organizar nuestros tiempos para redactar los distintos textos y vamos a utilizar también una grabación de audio o también de video. Ya va a depender de cada quien. ¿Qué entregaré? Recuerden, por favor, no quedarse con el que entregaré porque si no su actividad se encuentra incompleta, por lo cual bajamos hasta cómo lo realizaré porque aquí llevamos punto por punto qué es lo que hay que realizar para finalizar la actividad. Vamos a imaginar que somos videogloberos, o bueno, ustedes van a imaginar que son los llamados booktubers, es decir, aquellas personas que suben videos a YouTube, pero hablando principalmente acerca de las lecturas que llevan a cabo, las recomendaciones o aquello que nos recomiendan de lo que han leído. Van a imaginar que eso es lo que son ustedes, booktubers. Ahora, van a tener dos opciones en las cuales basar su actividad. La primera es la del Principito y la segunda es La Noche Boca Arriba. Únicamente van a seleccionar una lectura. Una vez que hayan seleccionado la lectura, van a imaginar que en el próximo video o podcast le van a relatar a sus seguidores ese libro. ¿Con qué intención? Con que les generen interés para que puedan leerlo y que disfruten así como ustedes lo hicieron al leerlo.
Antes de hacer el video o audio, se va a elaborar el relato escrito, por eso es que nos menciona que se entregará un relato escrito y un oral. Entonces, vamos a establecer estos elementos en la siguiente tabla. Para esta actividad integradora no vamos a descargar ningún documento, sino más bien que lo vamos a elaborar desde cero para llevarlo a cabo. Vamos a ir a nuestro procesador de texto y vamos a abrir un documento nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a establecer los elementos de un relato. Primero, voy a establecer el tema, es decir, sobre qué quiero escribir. Una vez que yo haya leído, porque esta actividad no la puedo hacer si no he leído mi texto, primero voy a leer, voy a comprender, voy a utilizar mis estrategias de lectura y ya entonces ya puedo realizar mi actividad. Así que dentro de lo que es el tema, vamos a escribir acerca de una parte del texto que nos haya llamado mucho la atención. Recuerden que parte de lo que solicita la actividad es que podamos llamar la atención de las personas que nos están siguiendo bajo esta situación imaginaria en la cual somos booktubers. Segundo, vamos a colocar un título, es decir, no van a escribirle, si es que eligieron El Principito, no le van a poner en el título El Principito. Si eligieron La Noche Boca Arriba, no le van a poner La Noche Boca Arriba. Ustedes van a crear, con base a lo que leyeron, un nuevo título para ese relato. Después vamos a ver lo del narrador. Recuérdenme, por favor, qué tipos de narradores existen y cómo es que se diferencia cada uno. Cuéntenme, ¿qué recuerdan ustedes? ¿No, ninguna de las dos recuerda? Bueno. Ok, cuando hablamos acerca del narrador o la narradora, recuerden que vamos a tener tres tipos, en primera persona, segunda persona y narrador omnisciente. Entonces, una vez que identificamos cuál es el tipo de narración que queremos seleccionar, entonces ya podemos comenzar nuestro relato. Pero el inicio justamente también se va a seleccionar desde nuestra creatividad. Recuerden que un relato puede empezar como que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en el cual voy a hablarles acerca del Principito, por ejemplo. O a lo mejor quieren contar de algo así como de hola a todos y todas. Hace mucho tiempo conocí un personaje dentro de una historia de la cual me gustaría compartirles y ya entonces comienzan a narrar su relato, ¿ok? O pueden comenzar con una de las frases que más suele ocuparse, que es el érase una vez o en un reino muy lejano o hace muchísimo tiempo, siempre y cuando puedan destacar cómo iniciar su relato. ¿Ok? Pero eso ya va a depender de cada uno y cada una de ustedes. Una vez que ya tenemos estos cuatro elementos, entonces ya podemos escribir nuestro relato. Y en este vamos a señalar cuáles son los elementos que permiten que el lector o la lectora se pueda asombrar. Recuerden que parte de la tarea de un relato es justamente generar muchísimo interés y bastante asombro dentro de aquella persona que lo lee o que lo escucha. ¿Por qué? Porque este relato va a ir desprendiendo y dejando pistas a lo largo del mismo para llegar hasta el cierre o la llamada conclusión, pero que justamente al momento en el que el lector o la lectora llega hasta el cierre, entonces se encuentra que, sí, lo había sospechado cuando leí tal cosa, pero justamente se van soltando pistas para que la persona que lleva a cabo la lectura pueda comprender mejor por qué se llegó hasta ese final.
Recuerden que si no saben cómo utilizar la herramienta de los comentarios en el procesador de textos como Word, entonces pueden revisar este video que se sugiere dentro de la actividad. ¿Por qué? Porque es bien importante que coloquen esos comentarios en los cuales señalen dentro de su relato cuál es el inicio o la introducción, cuál es el desarrollo o cuerpo y cuál es el final o la conclusión. ¿Ok? Una vez que hayan finalizado eso, entonces ya van a poder analizar el relato. Es decir, vamos a revisar que la ortografía sea correcta, que también podamos leer el relato hacia otra persona y que este ejercicio nos funcione para saber si aquello que relatamos es correcto o no es correcto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dentro de estas especificaciones que incluye un relato, yo le puedo decir a una persona, oye, escribí tal cosa, ¿te gustaría leerlo? La persona lo va a leer y ustedes le pueden preguntar, oye, ¿y qué comprendiste? La persona les va a decir qué es lo que comprendió. Si aquello que les narra a ustedes es justamente lo que querían dar a entender, entonces perfecto, ya va a estar listo nuestro relato. Pero, en cambio, si no nos dice lo que nosotros escribimos, sí hay que realizar correcciones. ¿Por qué? Porque si no, no va a quedar claro aquello que escribimos. Ahora, dentro de esto vamos a pasar a lo siguiente, que es la segunda parte del relato, en la cual vamos a grabar un audio o un video de forma oral, es decir, ustedes ya tienen su escrito. No se trata de que lean tal cual su relato. ¿Por qué? Porque dentro del relato oral nos vamos a encontrar distintos elementos que generen espontaneidad, el tono de voz que utilizamos, el volumen, la velocidad con la que hablamos y también de qué manera le damos ese énfasis a lo que estamos relatando. Y si una persona suele leer, de repente se le puede complicar la manera en la que va a expresarlo. Así que no lean, procuren así, hagan de cuenta que están en un espacio abierto y yo les pregunto así como, oye, ¿y de qué trata tu relato? Y ya entonces me están hablando a mí, recuerden que quien va a verlo o escucharlo voy a ser yo. Entonces, tengan ahí esa confianza de que me están contando aquello que ustedes leyeron y que van a asombrarme a mí para que me genere más interés volver a leer ese libro que ustedes seleccionaron. Una vez que hayan grabado, recuerden que tiene una duración máxima de 3 minutos, entonces van a subirlo a un lugar o un espacio de almacenamiento como Drive y una vez que lo hayan subido van a compartir su enlace. Asegúrense por favor de que ese enlace sea público, porque si no es público o al menos que esté compartido con personas que tengan un correo de prepa línea CEP, no lo voy a poder visualizar o escuchar. Así que por favor, si ustedes generan una liga, procuren enviársela a otra persona y preguntarle si es que puede abrirla. ¿Para qué? Para que se aseguren de que cuando me la envíen a mí, entonces yo tenga ese permiso o esa accesibilidad para que pueda visualizar o escuchar su audio o video, ¿ok? Una vez que hayan incluido ya su tablita, su relato escrito, su relato oral, entonces van a pasar al paso final, en el cual entre 5 y 10 líneas ustedes van a expresar cuáles son las diferencias que encontraron al relatar por un lado de manera escrita y por otro lado de manera oral. Van a escribir también cuál fue más fácil para ustedes y por qué se les hizo más fácil. Van a guardarlo con esta nomenclatura. Recuerden que aquí tienen un ejemplo de cómo es que se guardan y listo. Habrán finalizado su actividad integradora número 5. Paola, tienes la manita levantada. ¿Cuál es tu pregunta o tu participación? Te escucho. Maestra, buenas tardes. Fíjese que me perdí. Quería yo preguntarle algo. Yo no escogí ninguna de esas dos. Yo pensé que podíamos escoger de todas las lecciones que hubieron en el módulo 3. ¿Módulo Usted dice, 3? ajá. Todavía no llegamos al En la módulo actividad, 3, no, Paola. en la actividad 3. Ya ve que Ok. venían varias lecciones, yo pensé que podíamos escoger de cualquiera. Pero ahorita le escuché que dijo usted que solo es el Principito o la de ¿qué dijo? La de los pies con los pies arriba, algo así.
Ok, al revisar las instrucciones, por eso es importante leer todo. Aquí nos menciona al inicio. Imagina que eres un videobloguero que habla acerca de los libros y que leíste un cuento que te agradó mucho, ya sea El Principito o La Noche Boca Arriba. Ah, Debe ser uno de los dos textos uno de los dos. literarios que se encuentran en la actividad integradora número 3. Número Si 3, sí, elegiste maestra. alguno otro, como no son literarios, no son válidos para la actividad. Ah, ok. Ya le entendí, maestra. Esa era mi duda. Ok, gracias. Ok, por nada. Para aquellos y aquellas que tengan esta duda, si para este momento están viendo la grabación, pero justamente lo hicieron de manera distinta, por favor, procuren revisar las instrucciones nuevamente y también asegurarse que lo hayan elegido de manera correcta, porque si colocaron un texto que no es literario, entonces la actividad ya de inicio está mal, ¿vale? Y tendrían que volver a realizarla. Ok. ¿Alguna duda con respecto a la actividad, además de la que preguntó su compañera, que por lo que me comentaste, Paola, ya quedó resuelta? ¿Alguna otra duda o algo que agregar? Por el momento no. Muy bien, gracias. Entonces, voy a comenzar a compartir la siguiente actividad integradora, que es la actividad integradora número 4. Denme un momentito, perdón, actividad integradora número 6. Me indican cuando ya puedan visualizarla. Ya la veo. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esta actividad integradora número 6. Esta actividad es la de la reseña. Así como pudimos con base a la lectura llevar a cabo el llamado relato, para esta ocasión vamos a llevar a cabo una reseña, pero no cualquier tipo de reseña. Vamos a comenzar definiendo qué es una reseña. Dentro de una reseña vamos a llevar a cabo una valoración acerca de algo, es decir, puede ser de una película, puede ser acerca de un álbum de música, de algún hotel, de algún restaurante, de algún lugar en donde compraron algo. Entonces, todo esto va a llevarnos a que podamos dar esta valoración, pero no solamente de darla, sino que podamos expresar por qué se da esa valoración. ¿A qué voy con esto? Que hay que argumentarla. Si no podemos argumentarla, entonces no sería una reseña, únicamente sería una opinión. Por lo cual, a lo largo de esta actividad integradora, es necesario que podamos utilizar justamente esta argumentación, porque repito, si no estamos argumentando, entonces no se está llevando a cabo una reseña. Cuando hablamos acerca de esta argumentación, se va a basar en una lectura y esto conlleva que podamos utilizar estas habilidades de comprensión acerca de una información y además tomar una postura. Pero recuerden que al momento en el que asumimos una postura, también tenemos que defender esa postura con distintos argumentos que puedan sustentarla. Entonces, una vez que llegamos a esto, nos encontramos con que el propósito de la actividad es utilizar distintos elementos de una reseña crítica para que podamos elaborar una del tipo comparativo, con la finalidad de que podamos emitir por escrito una opinión original. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos identificar cuáles son las ideas principales y secundarias de un relato, así como utilizar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y también que podamos organizar el tiempo para redactar estos textos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Un documento que contiene distintos elementos, entre ellos una reseña. A diferencia de la actividad integradora de las anteriores, de las semanas anteriores,
tampoco tenemos un documento a descargar para esta actividad, sino más bien que paso número 1, vamos a elegir, perdón, para esta también va a haber una diferencia. No vamos a elegir únicamente un texto, sino que vamos a leer ambos. ¿Ok? Esa es una de las primeras diferencias. Vamos a seleccionar ambos documentos, ambos los vamos a leer. No vamos a elegir uno, vamos a leer los dos. Una vez que hayamos finalizado empleando nuestras estrategias de lectura, entonces ya podemos analizarlos. ¿A través de qué? A través de esta tabla. Esta tabla va a contener 3 columnas. La vamos a elaborar en un procesador de textos. La primera columna contiene los elementos de análisis y, como ven, tiene otras 2 columnas. En cada una de esas columnas se escribe uno de los textos, precisamente porque vamos a comparar los elementos de estos. Es decir, ya leímos tanto Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts y ya leímos Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que hayamos leído? 1. Vamos a explicar cuál es la introducción del texto y justamente en esta segunda columna vamos a colocar la introducción del texto de Indio Guarachudo y en la tercera columna Ricardo Pablo Pedro. Luego vamos a identificar cuál es el desarrollo del primer texto y el desarrollo del segundo texto. Después vamos a escribir una conclusión para el primer texto y una conclusión para el segundo texto. Después vamos a colocar si consideramos que el título es adecuado o no es adecuado y vamos a explicar por qué. Y además vamos a colocar si consideramos que el lenguaje que está utilizando el autor es justamente también adecuado o si cambiaríamos algo. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes con base a los títulos únicamente? ¿Consideran que hay un lenguaje dentro de alguno de los 2 títulos que sea inadecuado? Josefina, te escuchamos. ¿Puede repetir la pregunta? Es que de hecho, o sea, bueno, yo le he estado escuchando, pero la verdad, ahora sí se ha estado cortando mucho su voz. O sea, escucho parte y luego se corta y otra vez. Josefina, por favor, cuando vuelvas a escucharlo así, menciónamelo desde el inicio, porque justamente recuerden que es parte de lo que les mencioné, porque si no me lo mencionan, yo no puedo saberlo. Sí, lo que pasa es que como es muy seguido, estaría yo interrumpiendo cada rato. Puedes levantar la manita, no pasa nada. Ok, entonces, ¿me podría repetir la pregunta? La pregunta es si consideran que alguno de los 2 títulos de los textos es inadecuado y por qué. Ah, ya. Pues podría, bueno, yo en lo personal podría decir que al mencionar indio guarachudo es porque está contra una persona. Ese sería. Ok, Josefina, muchas gracias. Entonces, justo parte de lo que ustedes van a identificar es eso. Su compañera menciona que la palabra indio guarachudo podría considerarse despectiva. A lo mejor algunas personas podrían decir que hay cierto nivel de racismo o a lo mejor hay personas que consideran que ninguno de los 2 títulos es inadecuado. Entonces, justamente es lo que ustedes van a ir colocando en su actividad. La parte del lenguaje también sí es comprensible, es decir, si cuando ustedes iban leyendo se comprendía o no se comprendía, o si les generaba dudas o era bastante complejo y no les permitía comprender la lectura como tal. Van a colocar también si es que esto emplea datos para sustentar su información, es decir, si hay porcentajes, si hay estadísticas, si hay gráficas y cuáles fueron. Y también van a comentar cuál es la idea principal y si permite la creación de ideas secundarias. Por último, van a colocar cuáles son los aciertos que consideran que tuvo el autor del texto y además que los puedan enlistar, pero recuerden justificarlos, ¿ok? Porque si no justificamos se queda como una opinión, en lugar de que eh,
podamos realizar una reseña, se quedaría meramente como una opinión. Entonces, ok, ustedes ya hicieron esta tabla, imaginen que ya la completaron, van a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es que puedan escribir una reseña comparativa. Ojo, solo una reseña, no dos reseñas, no una reseña por cada texto, es una reseña. Por favor, ahí hay que revisar bien cuáles son los elementos que componen a una reseña comparativa. Aquí nos va a estar colocando que tiene tres partes. La primera es la introducción, en la cual vamos a colocar las referencias bibliográficas porque finalmente nos estamos basando en dos textos de dos autores diferentes y hay que darles el crédito para no cometer plagio. Y el segundo elemento que vamos a añadir dentro de la introducción es que vayamos justamente introduciendo a nuestra reseña, es decir, cuáles son las palabras que yo elijo para introducir a la persona que está leyendo y que sepa de qué va a hablar o de qué es ese texto que estoy escribiendo. Una vez que hayamos realizado esta introducción, entonces ya puedo pasar al desarrollo o cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con esta? Bueno, cuando hablamos acerca del desarrollo o del cuerpo, vamos a escribir en dos párrafos de 8 a 10 renglones. Estos párrafos de 8 a 10 renglones van a contener un resumen escrito, porque en cada párrafo podemos identificar cuáles son ideas principales, secundarias y cuáles son las pruebas o argumentos que sostienen nuestra opinión final, es decir, la opinión que vamos a incluir dentro de la conclusión debe estar sustentada en el desarrollo. ¿Ok? Vamos a hacer énfasis o vamos a justamente enfocarnos en cuáles son los aciertos y las deficiencias de cada uno de los textos y vamos a llevar a cabo una conclusión o un cierre, en los cuales en un párrafo de 8 a 10 renglones podamos redactar nuestra opinión global frente a los artículos y si recomendamos o no recomendamos la lectura de los mismos, ¿ok? Finalmente vamos a guardar nuestro archivo, vamos a enviarlo y listo, habremos finalizado con esas actividades integradoras. ¿Alguna duda hasta este momento que pueda resolver? De mi parte está claro. Ok, perfecto. Muchas gracias por responder. Entonces, recuerden, ustedes que están viendo esta grabación, por favor, al momento en el que tengan una duda, me pueden escribir al chat o me pueden escribir al correo. Déjenme compartirles las otras actividades a través de la plataforma. Ok, aquí tenemos que ya revisamos actividad integradora número 5, que es el relato, actividad integradora número 6, que es la reseña, y tenemos dos actividades formativas. Recuerden que ambos son dos cuestionarios. Estos dos cuestionarios se contestan con base a los recursos que ya se revisaron durante esta semana. Así que no vayan a primero hacer su actividad formativa y después leer. Es más bien lo contrario. Primero revisamos recursos y después realizamos nuestra actividad formativa. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vayamos a acertar. Recuerden que cada uno de estos cuestionarios tiene 3 oportunidades para ser contestados y la actividad va a tener una calificación. La que se va a sentar al final es la calificación más alta que hayamos obtenido cuando realicemos ese cuestionario. Ambos tienen que entregarse y también las actividades integradoras antes del domingo a las 11:59 de la noche. También recuerden que tenemos dos actividades socioemocionales. La primera es justamente actividad socioemocional y la segunda es el cuestionario socioemocional. Recuerden que cada jueves tienen la sesión con su tutora para que puedan revisar qué es lo que se realiza durante esas actividades. ¿Vale? Vamos ahora con las encuestas. Las encuestas son dos, es importante que se contesten. La primera es la de opina sobre tu asesor virtual. Esta encuesta es para que puedan evaluar mi labor, porque he sido su asesora a lo largo de 2 semanas y media, pero es importante que así como ustedes reciben su retroalimentación y sus respectivas áreas de oportunidad, también nosotros como asesores en este módulo, en este caso sería yo,
Voy a recibir la retroalimentación correspondiente y mis áreas de oportunidad para continuar mejorando. Recuerden que les mencionaba, ustedes van aprendiendo, pero nosotros como asesores virtuales también aprendemos de ustedes. Entonces, al momento en el que ustedes respondan esta encuesta que tiene una duración aproximada de 15 minutos, van a ser lo más honestos y honestas posibles. No hay ninguna repercusión sobre su calificación, ni negativa ni positiva, es decir, las respuestas que ustedes ven, porque les puede generar curiosidad que diga aquí ver respuestas, únicamente vería cuántas personas votaron por cierta respuesta y cuántas por la otra, pero no me indica, por ejemplo, Josefina respondió tal cosa y dijo tal de ti, o Paola dijo tal, tal, tal. No, sino más bien que lo veo de manera general, justamente para saber que tengo áreas de oportunidad en las cuales puedo trabajar y mejorar. Así que esto no influye de ninguna manera en su calificación. Tengan la certeza de que ustedes pueden ser completamente honestos y honestas y no pasa nada. Contrario a eso, entre más honestos mejor porque nos ayudan muchísimo. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es sobre el módulo número 2, porque les recuerdo que finalmente quienes van recibiendo todos estos materiales son ustedes. Entonces, al opinar sobre su módulo 2, se puede mejorar también las experiencias en cuanto a los recursos, contenidos y actividades de este módulo para que justamente lo que ustedes mencionen con toda la honestidad del mundo sea de utilidad para mejorar todo este servicio que ofrece Prepa en línea CEP y todo lo que involucra esta prepa. Así que igual va a durar de 10 a 15 minutos que ustedes puedan responderlo y también pueden responder con toda la honestidad. Tengan la confianza de que no va a influir de ninguna manera en su calificación, ¿vale? Así que les agradecemos mucho su participación, pero también recuerden que estas dos encuestas son importantes para que puedan visualizar la semana número 4, es decir, la que viene, que sería ya la última. Si ustedes no contestan estos cuestionarios, no van a poder visualizar la semana número 4. Ende, no van a poder visualizar ni los materiales, ni el proyecto integrador, ni el foro de integración, ni la autoevaluación y ese porcentaje de su calificación se perdería. Así que por favor, antes de que se cierren estos cuestionarios, contéstenlos. Les va a tomar de 10 a 15 minutos. Si lo van a hacer desde su celular, recuerden activar la vista de escritorio para que no tengan ningún problema para visualizarlos. ¿Ok? Recuerden también que al momento en el que se guardan no se envían automáticamente. Es necesario que ustedes le den guardar y además le den enviar. ¿Por qué? Porque con esto entonces ya habrán completado el proceso y ya podrán visualizar lo que es la semana número 4. ¿Vale? Josefina, Paola, ¿alguna duda que pueda resolver? Pues hasta ahorita no, todo está bien. Maestra, si por ejemplo ya mandé la actividad número 6 y según lo que está diciendo ahorita algo no me concuerda, ¿la puedo volver a enviar? Ya no. ¿Qué es lo que no te concuerda? Hay unos detallitos ahí que dijo y como que no, siento que no lo entendí como es. O sea Ok, que me gustaría de plano volver a hacer. ok, recuerden que las segundas entregas únicamente se dan cuando lo pide su asesora. Es decir, tendría Ok, yo que revisar tu actividad e indicarte si ok, es ok. necesario, porque Ok, únicamente se entregan si es que hay una calificación reprobatoria. Si no es reprobatoria, no se vuelve a enviar. ok, maestra, le entiendo. Y por ejemplo, cuando es la calificación baja o por plagio, ya no se puede volver ¿verdad? A entregar. No, no, por plagio fue lo que les mencioné al inicio, no se envía nuevamente, aunque tengan tiempo o aunque reciban su calificación, por ejemplo, el miércoles y no haya cerrado la semana, bajo ningún motivo se puede volver a enviar. Ok, maestra. Es todo, gracias. A ti, ¿ok? Entonces, si no tenemos más dudas,
Por acá les comento que es importante que revisemos la rúbrica de cada actividad integradora porque estas son las que nos brindan la dirección para saber qué tanto hemos avanzado acerca de la actividad y qué tanto nos falta entregar. En caso de que sea necesario, entonces esta rúbrica misma nos va a permitir identificar cuáles son los elementos que hay que agregar a nuestra actividad para que esté completa, ¿vale? Así que les sugiero revisarla. Siguiente, recuerden que hoy es miércoles y a menos que haya un justificante, un motivo extraordinario, se brindaría una extensión de tiempo, pero si no lo hay o si no hay una indicación de parte de su asesora, no se brinda ninguna extensión. Por ende, no pueden enviar ninguna actividad integradora ni de la semana número 1 ni de la semana número 2, porque las semanas ya se cerraron. Entonces, si no hay justificante o no hay solicitud de parte de su asesora, es decir, que yo les haya dicho que me envíen un mensaje para que les active la plataforma otra vez, ya no se puede enviar la actividad. Lo que es importante es trabajar con la organización de nuestros tiempos para que esto nos permita enviar nuestras actividades en tiempo y forma. Así que ha sido un gusto encontrarme con ustedes. Recuerden que el espacio dentro de la mensajería de la plataforma y dentro de lo que es el correo electrónico me pueden enviar sus dudas o si es que tienen alguna pregunta que como que no les haya quedado claro para que se resuelva en ese momento y recuerden que el siguiente espacio abierto es el día viernes. Entonces espero que puedan unirse, esta interacción la llevemos aquí de manera grupal y que podamos resolver y construir en colectivo, ¿vale? Así que Josefina, Paola, muchas gracias por ingresar y llevar a cabo sus participaciones. Espero verlas por aquí el día viernes y si no tenemos ninguna duda más, nos podemos desconectar. Excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta Gracias, luego. maestra. Buenas tardes. Gracias.